Hola chicos, voy a dejar este video porque el que dejé anteriormente el sonido no se escuchaba, entonces en este ya he comprobado y creo que vamos bien. Vamos a ver en este video, en el repaso, cómo se pueden calcular los elementos de cualquier polígono regular en el que nos están pidiendo que calculemos ya sea o el perímetro o el área. Para poder calcular áreas y perímetros necesitaremos conocer, además del número de lados, que eso simplemente visualizando el polígono, o nos lo dicen, un pentágono, un hexágono, y hay que conocer los nombres de los polígonos para saber cuál es el número de lados, n. Y eso lo multiplicamos por la medida del lado. O sea que necesitamos conocer la medida del lado para calcular el perímetro. Para calcular el área, multiplicaremos el perímetro por la apotema y dividido entre 2. Necesitamos conocer, por lo tanto, la medida del lado y la medida de la apotema. Para conseguir estas medidas, para calcularlas, tendremos que saber localizarlas en el polígono. Localizarlas quiere decir que o me dan la medida, directamente el problema me dice la apotema mide tanto, o dibujan un polígono, por ejemplo, un triángulo, y yo tengo que saber identificar, por ejemplo, si me dan, en este caso del problema anterior, me dicen que OA tiene una medida, la que sea, yo tengo que saber identificar que OA es la apotema del polígono. ¿Ok? La apotema es el segmento que une el centro y la mitad de uno de los lados y además es perpendicular a ese lado. Y bueno, identificar el lado del polígono, pues no es difícil. Puede ser que me digan que ese punto se llama B y este punto se llama C, y si el problema me está diciendo que BC es igual, por ejemplo, a 9, pues esa será la medida del lado. O sea que hay que saber identificar en la manera en que me dan los datos. Una vez que tengo eso, aplico las fórmulas. Ahora, hay dos formas de calcular la medida del lado o la apotema. La primera forma es la que viene en estos tres problemas, en estos tres, en los que de una vez conozco el, o bien me dan el lado o me dan la apotema, me dan uno de los dos. Así que solamente voy a tener que usar el teorema de Pitágoras. A través del teorema de Pitágoras podremos calcular la medida que me haga falta y no tendré que usar los ángulos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer este problema número 3. En el problema número 3, en la figura es un pentágono. Voy a cortar esto. En este problema número 3, la figura es un pentágono y los valores que me dan, porque me están pidiendo que calcule la medida del lado, el perímetro y el área. Y lo que me dan es que el segmento OB vale 9. Entonces lo que hago es dibujarlo, OB. Y además me dicen que el segmento OB es perpendicular a uno de los lados, al lado AC. Como es perpendicular y va desde el centro hasta el lado, eso es la apotema. Así que este es uno de los conocimientos que hay que tener previos para hacer el problema, que la apotema será el segmento OB. Así que ya me dan la medida, que son 9 centímetros. El otro dato que me da el problema es el radio del pentágono, es decir, el radio vamos a dibujar en el propio pentágono desde O hasta C. Eso vale 11. Así que ya tengo un triángulo que puedo calcular. Voy a calcular la medida esta, BC, porque esta medida, el otro cateto en ese triángulo, ese cateto es la mitad del lado. Es decir, que la mitad del lado, que sería ese segmento BC, es el cateto que voy a calcular a través de Pitágoras. Y ya está. Y de esta forma se pueden ir resolviendo cualquier polígono. Aplico Pitágoras, como es un cateto, ¿ven? BC es un cateto, voy a usar la fórmula para el cateto, que sería la hipotenusa a la 2 menos el otro cateto a la 2.
Así que cojo los valores, la hipotenusa es 11 y 9 a la 2. Bien, y de esta forma podemos calcular cuál sería la mitad del lado. ¿Ese es el lado? No, esa es la mitad del lado. Esto me queda raíz de 40. Y el resultado es, vamos a redondearlo a 6,3 centímetros. Así que para calcular, y quiero que lo escriban, calculo L, que es el lado, multiplicando por 2, porque el lado mide el doble. Ese segmento era la mitad del lado, así que lo multiplico por 2. Y ya tengo la medida del lado, centímetros. Con esa medida ya puedo hacer el cálculo del área y del perímetro. Solamente tendré que usar estas fórmulas. El perímetro, el número de lados, que en este caso son 5 por la medida del lado, y el área, el perímetro por la apotema dividido entre 2. Muy bien, pues con esta explicación yo creo que ya se pueden hacer cualquiera de estos problemas. Bien, ¿qué pasa si en un polígono no me dan dos elementos, como en este caso que me daban la apotema y el radio? ¿Qué pasa si solamente me dan uno? Pues entonces voy a resolver el siguiente problema. Este es el problema de tipo faro que les dejé. Y aunque en este... me he pasado. Ok. Aquí. Bien. En este caso, yo les había dejado aquí esta medida. Pero esta medida V la voy a quitar porque esa medida la he calculado yo. Así que vamos a empezar desde cero, así tal y como estaba el polígono. Y me voy a ir a la última pregunta. ¿Cuál es el perímetro del polígono y cuál será aproximadamente el área? Yo voy a ayudarles a contestar eso y ustedes pueden contestar las demás. Vean, en este caso, que es lo que les estaba diciendo antes, solamente me están dando la medida OM. Esa medida OM es la apotema del polígono. ¿Ven? Es un segmento perpendicular al lado, así que eso es la apotema. Así que para calcular la medida del lado, voy a utilizar este segmento, el segmento entre M y B, porque el segmento entre M y B es la mitad del lado. Así que voy a utilizar ese triángulo. Voy a dibujarlo aquí, donde sé que este es el valor 7, este cateto. Y quiero calcular este otro cateto. Para eso tendré que averiguar cuánto vale este ángulo. Como es un pentágono, calculo la medida del ángulo central. El ángulo central será 360 entre 5, que es igual a 72. Y de ahí puedo calcular el ángulo que necesito porque es la mitad de 72, que es 36 grados. Voy a dibujarlo en el pentágono para que se vea. El ángulo central sería el que hay entre dos radios, es 3S y S. Eso sería todo el ángulo central, pero yo ocupo solamente la mitad. La mitad sería este, que es el ángulo que necesito, este. Muy bien, pues sabiendo que ese ángulo mide 36 grados, ahora van a coger el forro que les dije que tuvieran preparado, donde el seno de un ángulo se relaciona con el cateto opuesto y la hipotenusa. Y no me sirve, porque lo que yo conozco es el cateto que está adyacente al ángulo. ¿Ven? Que está al lado del ángulo, formándolo. No es el opuesto estaría aquí. Así que voy a usar esta razón trigonométrica, el coseno. Porque el coseno relaciona el coseno de 36 grados, relaciona el cateto adyacente, que vale 7. No, perdón. ¿Ven? Que yo también me equivoco, tengo que tener delante todo.
Borremos esto, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo lo que quiero conocer es el cateto opuesto, entonces necesito una razón trigonométrica que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y eso es la tangente. ¿Ven? ¿Ven por qué hay que tener el forrito por delante? Entonces voy a escribir aquí. La tangente de 36 grados relaciona el cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto es el que quiero calcular, justamente. ¿Ven? Este, que sería ese segmento MB. MB. O sea, el cateto opuesto. Lo voy a dejar así, el opuesto. Y el adyacente es el que conozco, 7. Así que voy a poner en la calculadora, 7 me lo traigo aquí, y voy a poner en la calculadora 7 por tangente de 36 es igual al cateto opuesto. Y eso, 7 multiplicado por la tangente de 36, vale 5. ¿Ok? Así que me voy a volver aquí. Entonces, este segmento vale 5. ¿Ven? He usado la tangente de 36 que relaciona el opuesto con el adyacente. Como el adyacente valía 7, pues ya sé lo que vale la mitad del lado. Y ahora calculo el lado. Que será el doble de 5, o sea 10. Voy a parar un momento el video porque ya vamos por 12 minutos, así que una vez que sabemos el cálculo del lado y sabemos la apotema, ustedes ya pueden terminar de calcular el perímetro y pueden calcular el área.